voy a preferir agonistas de GLP-1 o inhibidores de SGLT2. Si tiene falla cardíaca, voy a preferir un inhibidor de SGLT2, que es el que ha probado mejorar el pronóstico de estos pacientes. Y si tiene enfermedad renal crónica, entonces voy a preferir inhibidor de SGLT2 o agonista de GLP-1. Si el paciente no tiene ninguna de estas características, entonces vamos a pensar si hay que minimizar hipoglucemia, como sería el caso del paciente adulto mayor. Y en ese caso, pues nos señalan que las mejores opciones son inhibidores de DPP4, agonistas de GLP-1, inhibidores de SGLT2 o las glitazonas, porque son los medicamentos que no provocan hipoglucemia y que tendríamos que evitar en esos pacientes la sulfonilureasa o la insulina en la medida de lo posible. ¿Por qué? Porque pues, son agentes que van a dar hipoglucemia. Y bueno, si queremos minimizar la pérdida de peso o que el paciente, minimizar la ganancia de peso, perdón, o que el paciente se promueva la pérdida de peso, pues entonces usaremos medicamentos que tengan esa característica de que pueden ayudar a perder peso a los pacientes. Y cuando tenemos problemas de costos o de acceso, pues entonces tendremos que usar fármacos que estén accesibles al paciente. Esto es en general lo que nos dice actualmente la Asociación Americana de Diabetes en las guías del año 2022. Sin embargo, las guías siempre deben ser interpretadas teniendo en mente al paciente. O sea, no podemos decir es que la guía dice esto, entonces al paciente le toca esto. No, tenemos que adecuar esa guía al paciente que tenemos enfrente. Entonces, todas las decisiones de tratamiento siempre se deben de tomar junto con el paciente, centrándose en sus circunstancias, en sus preferencias y también en sus valores. Entonces, ¿qué recomendaciones generales podemos hacer al elegir un tratamiento para diabetes mellitus tipo 2 en adultos mayores? Tenemos que preferir clases de medicamentos que tengan bajo riesgo de hipoglucemia. Eso es central en el paciente adulto mayor. Y también evitar el sobretratamiento de la diabetes. O sea, a veces sí vemos esquemas muy complejos de tratamiento en pacientes adultos mayores y decimos, bueno, pues como que no tiene mucha razón de ser el querer ser tan estricto en un paciente que a lo mejor su expectativa de vida es ya limitada, ¿no? Entonces, tenemos que tratar de entender que las metas son un poquito más laxas y que probablemente con esquemas más sencillos a los que el paciente se pueda pegar, pueda conseguir esas metas sin complicarle tanto la vida al paciente. Pues hay que simplificar los regímenes de tratamiento complejos para reducir el riesgo de hipoglucemia, pero también para en la medida de lo posible controlar la polifarmacia. Sabemos que conforme avanza nuestra edad, pues va a ser más probable que tengamos que usar varios medicamentos para varias patologías que podemos ir adquiriendo con el tiempo, pero siempre hay que tratar de que el esquema de tratamiento sea lo más simple posible, porque hay que recordar que la polifarmacia tiene varios problemas. Uno de ellos es que dificulta el apego. Entre más pastillas tenga que tomar un paciente, está demostrado que menos va a cumplir con ellas. Y por otro lado, también hay que recordar el riesgo de la polifarmacia. Entre más medicamentos esté tomando el paciente al mismo tiempo, pues más riesgo va a tener de interacciones medicamentosas que pueden llegar a ser peligrosas y de hecho está bien establecido que una de las causas, ahora sí que frecuentes de hospitalización en adultos mayores es precisamente interacción medicamentosa. Y bueno, considerar siempre también los costos es importante, dado que los pacientes adultos mayores a veces tienen, pues, ingresos limitados. En el caso de la medicina institucional, como es en el caso de la población que está escuchando esta plática, pues realmente estaríamos limitados a las opciones que tenemos en la institución, en nuestro cuadro básico. Bien, vamos a hablar de algunas cosas importantes con respecto a tratamiento oral en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, que son adultos mayores. Y bueno, un fármaco que es de uso muy amplio y que seguirá siendo de uso muy amplio, incluso en el adulto mayor, es la metformina. Sigue siendo un agente de primera línea en el tratamiento de adultos mayores. No está contraindicado en adultos mayores a menos que el paciente tenga una tasa de filtrado glomerular por abajo de 30 mililitros por minuto. Entonces, cuando yo estoy usando metformina en un paciente, en cualquiera, no solo en los adultos mayores, tengo en cada consulta que está revisando cómo está el filtrado glomerular y si en un momento dado el paciente ya tiene falla renal y su filtrado glomerular está bajo de 30 mililitros por minuto, lo recomendable es suspender la metformina. Además, hay que usarlo con precaución en falla hepática o en falla cardíaca. ¿Por qué? Porque eso aumenta el riesgo de acidosis láctica, que es una complicación rara con el uso de metformina, pero que sí se puede llegar a presentar y la mortalidad es alta. Entonces, recordar, la metformina no se puede usar en pacientes con falla renal avanzada, filtrado glomerular menor de 30 mililitros por minuto, ni en pacientes con falla hepática avanzada, ni con falla cardíaca. Es importante recordar también que hay que descontinuar temporalmente la metformina antes de cirugía, durante una hospitalización o cuando una enfermedad aguda puede comprometer la función renal o hepática. Entonces, no es un medicamento que se recomienda en el paciente hospitalizado.
hay que retirarlo. Y también cuando el paciente se va a operar, pues también hay que suspendérselo desde la noche previa a la cirugía. Pueden ser problemáticos los efectos gastrointestinales y la disminución del apetito en algunos adultos mayores. A veces, si es un paciente adulto mayor al que acabamos de diagnosticar con diabetes y le damos metformina, pues se le quita el apetito y empieza a perder peso. Y eso hay que tener cuidado con la pérdida de peso en el adulto mayor, porque el adulto mayor es más fácil que cuando pierde peso lo que pierda sea músculo y no grasa. Entonces, aunque esté el paciente con sobrepeso, el adulto mayor o con obesidad, hay que tener cuidado cuando pierde peso porque preferentemente el adulto mayor va a perder músculo y no grasa. Y obviamente no es saludable perder músculo cuando estamos perdiendo masa muscular, cuando estamos perdiendo peso corporal, perdón. Y algo importante también es considerar la deficiencia de vitamina B12 con el uso a largo plazo de la metformina. Entonces, algunos pacientes pueden requerir suplementos de vitamina B12 de manera intermitente, no es necesario que sea constante, pero sí de manera intermitente pueden requerir suplementos de vitamina B12 cuando están en tratamiento a largo plazo con metformina. Ahora, hablemos un poquito acerca de las glitazonas. El único que está actualmente disponible en el mercado es la pioglitazona. Y esta, bueno, pues se puede considerar una opción de tratamiento en un paciente específico, pero debe usarse con mucha precaución en pacientes, por ejemplo, que utilizan insulina, lo cual no sería raro que un adulto mayor con diabetes de larga evolución tenga que utilizar, por ejemplo, insulina basal. La combinación insulina basal-pioglitazona no debe usarse, y menos en un adulto mayor, porque lleva un riesgo alto de falla cardíaca. También no debe de utilizarse la pioglitazona en pacientes que tengan falla cardíaca porque empeora la falla cardíaca. Eso está perfectamente demostrado porque son fármacos que tienden las glitazonas a aumentar la retención hídrica. Ahora, también hay que recordar que uno de los efectos secundarios importantes de las glitazonas es que pueden aumentar el riesgo de fracturas porque provocan osteoporosis. Y entonces, bueno, pues sí sería un problema en un paciente adulto mayor. Y también los que padecen edema macular no deben de usar glitazonas porque empeora el edema macular. Ahora, ¿qué hay acerca de los secretagogos de insulina en adultos mayores con diabetes mellitus tipo 2? Secretagogos, pues los que utilizamos desde hace muchísimos años y que fueron piedra angular del tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 hasta hace pocos años son las sulfonilureas. Las sulfonilureas, a veces existe la necesidad de utilizarla en el adulto mayor cuando no existe otra cosa que le pueda ayudar al paciente, pero sí tenemos que reconocer que se asocian a un riesgo de hipoglucemia y deben de utilizarse con muchísima precaución. Entonces, lo ideal es no utilizar una sulfonilurea en un adulto mayor porque el riesgo de hipoglucemia es muy alto, como se los voy a mostrar más adelante. Por ejemplo, en este estudio, es un estudio que se hizo en población menor y mayor de 65 años y que comparaba la eficacia de la sitagliptina contra la glipizida para el control glucémico. Y bueno, sitagliptina es un inhibidor de PP4 y la glipizida es una sulfonilurea. Y entonces se evaluó cómo estaba el control de los pacientes al año de tratamiento. Y esto es importante porque cuando usamos una sulfonilurea nos da la impresión inicial de que baja muchísimo la hemoglobina glucosilada, pero hay que recordar que ese efecto es transitorio. Cuando uno analiza el efecto de reducción de la sulfonilurea a largo plazo, la verdad es que con el tiempo se pierde eficacia y se pierde bastante rápido la eficacia con la sulfonilurea. Entonces, por ejemplo, aquí cuando analizamos nosotros cuál es la eficacia a un año de haber dado sitagliptina o de haber dado glipizida, vemos que la eficacia es la misma. Bajaron la hemoglobina glucosilada 0.5% las dos, tanto la sitagliptina como la glipizida. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Bueno, la diferencia está en la probabilidad de desarrollar hipoglucemia cuando utilizas glipizida o cuando utilizas sitagliptina. Si se fijan, son 7 veces más el riesgo de hipoglucemia con una sulfonilurea. Y esto es a 2 años. Ahora, chequemos dónde está el riesgo. Fíjense ustedes. En una línea continua de color como cafecito claro, tenemos a la glipizida en personas mayores de 65 años de edad. Y en esta línea punteada tenemos glipizida en pacientes menores de 65 años de edad. ¿Qué podemos notar? Aquí estamos hablando de riesgo de hipoglucemia, pues que el riesgo es en ambos, tanto en los jóvenes como en los viejos, pero es muchísimo más alto el riesgo de hipoglucemia en las personas adultas mayores. Y también podemos observar que entre más estricto quiera yo el control, más el riesgo de hipoglucemia en el adulto mayor. Entonces, moraleja uno, mejor no usar sulfonilureas en adultos mayores porque tienen un riesgo muy alto de hipoglucemia.
Moraleja 2, si tienes la necesidad de usar una sulfonilurea en un adulto mayor, nunca lo uses con hemoglobinas glucosiladas, tratando de llegar a hemoglobinas glucosiladas abajo del 8%, porque se incrementa notablemente el riesgo de hipoglucemia en el adulto mayor. Entonces, si tienes obligación, necesidad, no hay otra cosa que darle al paciente y tienes que darle una sulfonilurea, nunca vas a poder llevarlo a un buen control, porque si lo quieres llevar abajo del 8%, vas a incrementar notablemente el riesgo de hipoglucemia. Entonces, mejor no usar sulfonilureas en adultos mayores. Ahora, fíjense bien, en azul tenemos tanto en línea continua, que son los mayores de 65 años, como en línea punteada a los menores de 65 años que utilizaron sitagliptina. Y fíjense cómo no hay diferencia, ¿sí? Los adultos mayores no tuvieron hipoglucemia y los adultos más jóvenes, pues tampoco. La sitagliptina es un medicamento muy seguro que no le va a provocar hipoglucemia al paciente, ni siquiera a los mayores de 65 años. A diferencia de la sulfonilurea que provoca hipoglucemia en jóvenes y en viejos, pero mucho más en viejos. Los inhibidores de DPP4 son medicamentos extraordinariamente buenos para los adultos mayores con diabetes mellitus tipo 2. ¿Y por qué? Pues porque tienen muy pocos efectos colaterales y los pocos que tienen no son graves. Y además tienen mínimo riesgo de hipoglucemia. Son fármacos extraordinariamente seguros en población en la que quieres prevenir hipoglucemia. Estos fármacos no reducen ni incrementan los eventos cardiovasculares mayores. Y eso es importante porque pues, los pacientes adultos mayores pues, tienen más riesgo de eventos cardiovasculares. Pero sabemos ya que los inhibidores de DPP4, particularmente la sitagliptina, no incrementa el riesgo cardiovascular. Y la eficacia en adultos mayores se mantiene con respecto a los sujetos más jóvenes. O sea, es tan útil en una persona adulta mayor que en una persona más joven. La eficacia se mantiene. Y esto lo podemos decir categóricamente porque la sitagliptina ha sido estudiada formalmente en adultos mayores. O sea, se hicieron estudios dirigidos en población adulta mayor. Y eso es algo que no podemos decir todavía categóricamente con los medicamentos más nuevos. O sea, tenemos una gran población de pacientes estudiadas, pero la enorme mayoría son menores de 65 años. Entonces, se necesitan estudios específicos en la población adulta mayor con, por ejemplo, inhibidores de SGLT2 con una buena población de adultos mayores para que se pueda saber qué tan seguros van a ser en esa población en particular. ¿Ok? Los inhibidores de SGLT2, pues estos han demostrado beneficios cardiovasculares en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida. Eso es innegable. No, no se puede negar. El infarto, y aunque sea adulto mayor, tiene que recibir el inhibidor de CGLT2 si yo espero que tenga una expectativa de vida más larga. Claro, tendré que tomar en cuenta cuál es la expectativa de vida de mi paciente, porque si mi paciente tiene, por ejemplo, alguna condición adicional que hace que su expectativa de vida sea pobre, pues la verdad es que no va a obtener ese beneficio de recibir el inhibidor de CGLT2. Pero si es un paciente que quedó en buenas condiciones después del infarto y que tiene 70 años, pues sí, se le puede dar el inhibidor de CGLT2 con la finalidad de que su expectativa de vida sea mayor. Algo que también está bien demostrado con inhibidores SGLT2 es que disminuyen hospitalización por falla cardíaca. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene diagnóstico de falla cardíaca, debe recibir un inhibidor de SGLT2 a menos que tuviera una contraindicación. Y también está demostrado ahora que enlentecen la progresión de la falla renal crónica. Entonces, esos serían los datos a favor para utilizar un inhibidor SGLT2 en un adulto mayor. Pero también existen riesgos y eso también es importante de tomar en cuenta. Y uno de los riesgos es de depresión de volumen. Hay que recordar que con la edad el apetito por la sed disminuye y eso es porque el umbral de la sed es un poco más alto. Es decir, necesito estar un poquito más deshidratado cuando soy adulto mayor para que se me antoje tomar agua que cuando soy más joven. Entonces, hay que tener cuidado con ese aspecto de si el paciente tiene que recibir un inhibidor CGL2, hay que insistirle. Recuerde que usted tiene que tomar mucha agua porque el medicamento lo va a hacer eliminar agua y entonces si usted no tiene suficiente agua, pues se va a deshidratar. Y la deshidratación puede ocasionar hipotensión ortostática, por ejemplo, y eso puede ocasionar caídas. Y máxime si mi paciente está usando diuréticos tiacídicos, lo cual no es raro, en un paciente adulto mayor que tiene hipertensión sistólica, por ejemplo, sabemos que el diurético tiacídico controla la hipertensión sistólica. Entonces, si utiliza el diurético tiacídico, más aparte el inhibidor SGLT2, si no toma suficiente agua, puede hacer hipotensión ortostática y eso puede hacer que se maree y que se pueda caer, ¿no? Entonces, hay que tener esos cuidados en pacientes adultos mayores.
Otra cosa es que sabemos perfectamente bien que el efecto secundario más común con inhibidores de SGLT2 es la micosis genital. Y esta pues es una condición que si bien no es grave, pues sí puede ser extraordinariamente molesta, ¿no? Entonces, pues hay que tener también esa precaución. Y la otra cosa que puede suceder es que empeore la incontinencia urinaria, como el paciente va a estar produciendo más orina porque pues está eliminando la glucosa a través de la orina. Entonces, pues este paciente, si tiene incontinencia urinaria, pues va a empeorar su incontinencia urinaria. Entonces hay que poner en la balanza, ¿no? Riesgo contra beneficio para valorar qué tanto beneficio va a tener el paciente y si eso justifica que alteremos su calidad de vida porque va a tener que estar yendo al baño a cada rato porque pues de por sí ya tenía incontinencia urinaria desde antes del tratamiento. Y otra cosa que hay que tomar en cuenta con el inhibidor CGLT2 es que la eficacia disminuye con la disminución de la función renal. O sea, yo tengo que tener bien claro para qué le estoy dando el inhibidor CGLT2 a mi paciente. Porque si ya tiene falla renal y yo se lo estoy dando para enlentecer la progresión de la falla renal, está justificado. Pero tengo que entender entonces que no me va a servir para control metabólico, porque como ya hay pérdida de función renal, ya no funciona bien ese medicamento para bajar la glucosa. Entonces, el paciente que tiene diabetes tipo 2 y enfermedad renal crónica, pues debe incluir en su tratamiento un inhibidor SGLT2 para enlentecer la progresión de la falla renal. Pero, ¿qué pasa si no alcanza el control metabólico con el inhibidor de SGLT2? Pues entonces hay que agregarle otra cosa. ¿Por qué puede ser que no alcance el control metabólico con el inhibidor de SGLT2? Pues simple y sencillamente porque la falla renal disminuye la eficacia hipoglucemiante del inhibidor de SGLT2. Como lo sabemos, bueno, hay estudios, por ejemplo, este estudio que se llama Composite R, en el cual se hizo una comparación entre el uso de sitagliptina y el uso de dapagliflozina, que es un inhibidor de CGLT2, en pacientes con insuficiencia renal leve. Fíjense bien, insuficiencia renal leve, o sea, pacientes que tenían más de 60 mililitros por minuto de filtrado glomerular, ¿ok? Y fueron aleatorizados a recibir dapagliflozina o sitagliptina, ¿ok? ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, los pacientes que tenían dapagliflozina les bajó solamente 0.3% la hemoglobina glucosilada. Filtrados glomerulares arriba de 60 mililitros por minuto. Ahora, si nosotros lo usamos en un paciente que tiene, por ejemplo, 45 mililitros por minuto para protegerle la función renal al paciente, pues sí les va a servir para el propósito de enlentecer la progresión del daño renal, pero para bajarle la glucosa, pues no, si con 60 mililitros o más solo baja 0.3%, pues 45, 40 mililitros por minuto seguro no les va a bajar nada o les va a bajar 0.1%. Entonces, sí tenemos que tener bien claro para qué le estamos dando la dapagliflozina al paciente, ¿ok? Bien. Ahora, cuando analizamos los efectos secundarios, entonces podemos analizar cómo, pues, ambos medicamentos son bastante seguros, ¿no? Pero vemos cómo definitivamente sí hubo más efectos adversos relacionados con el medicamento con dapagliflozina. 13.7% contra 7.8% para sitagliptina. ¿Por qué? Pues porque los pacientes que utilizan dapagliflozina o un inhibidor de CGLT2 en general, pues van a tener más riesgo de micosis genitales. Y entonces, pues esto hace que haya una diferencia notable con respecto a los eventos adversos, porque sitagliptina es un medicamento muy seguro que da muy pocos efectos adversos. Bien, entonces, ¿qué puede ofrecerle un inhibidor de PP4 a un paciente que tiene diabetes tipo 2 y enfermedad renal crónica? Pues que va a ser muy seguro porque hay bajo riesgo de hipoglucemia con la sitagliptina. Mantiene la eficacia a pesar de que haya falla renal, o sea, aunque el paciente tenga falla renal, va a tener una buena reducción de la hemoglobina glucosilada y es más económico que un agonista de GLP-1, que sería la otra alternativa que se le podría dar a un paciente con falla renal crónica. O sea, definitivamente es mucho más accesible la sitagliptina que el agonista de GLP-1. Aquí vemos nosotros en esta lámina cómo, independientemente de cuál sea la función renal del paciente, tiene buena reducción de hemoglobina glucosilada. Entonces, pacientes con función renal leve o que tienen filtrado glomerular arriba del 60 mililitros por minuto, les baja 0.7% la hemoglobina glucosilada a un año. Si el paciente tiene falla renal moderada severa, es decir, tiene menos de 60 mililitros por minuto de filtrado glomerular, pues vamos a tener una reducción de hemoglobina glucosilada de 0.8%. Entonces, quiere decir que la eficacia es igual que si tiene función renal normal. Y si estamos hablando ya de pacientes en diálisis, o sea, generalmente los que están en diálisis tienen menos de 15 mililitros por minuto de filtrado glomerular, pues de todas maneras les baja la hemoglobina glucosilada a 0.7%. Ahora, sí tenemos que hacer una observación.
O sea, realmente para que yo consiga en un paciente con diálisis esta reducción de hemoglobina glucosilada, solo necesito darle al paciente 25 miligramos de sitagliptina al día. Pero no porque le vaya a hacer daño si le doy 100. Simple y sencillamente porque con 25 consigo yo la eficacia total de la sitagliptina. Entonces, eso también es una cosa que es importante recordar porque a veces tenemos la idea de no, es que la sitagliptina hay que ajustarle la dosis. Y entonces, como le tengo que ajustar la dosis, debe ser porque pues si le doy la dosis completa a alguien que tenga falla renal, le voy a hacer daño. No, para nada, no es porque les vayamos a hacer daño si les damos la dosis completa. Es porque con menos dosis puedo conseguir la misma eficacia. Entonces, paciente con filtrados glomerulares arriba de 45 mililitros por minuto, les tengo que dar 100 miligramos de sitagliptina, que es la dosis habitual. Si el paciente está entre 30 y 45 mililitros por minuto de filtrado glomerular, le basta con 50 miligramos de sitagliptina al día. Con eso le basta para tener la función que yo estoy buscando de reducción de hemoglobina glucosilada. Y si mi paciente tiene ya diálisis, falla renal avanzada, menos de 30 mililitros por minuto de filtrado glomerular, le basta con 25 miligramos de sitagliptina para que obtenga la reducción de hemoglobina glucosilada que nosotros estamos buscando. Entonces es muy importante señalar eso. No es porque haya riesgo de efectos adversos o de toxicidad a ningún nivel, simple y sencillamente es porque con menos dosis puedo conseguir la meta de reducción de hemoglobina glucosilada. Ahora, si estamos hablando de pacientes que tienen enfermedad cardiovascular establecida o con factores de riesgo, pues sabemos que en ese escenario pues debe incluirse un inhibidor de SGLT2 o un agonista de receptor de GLP-1 para poder darle al paciente el beneficio de reducción de mortalidad cardiovascular. Si no se alcanza la meta de control metabólico, pues entonces si le diste inhibidor de GLT2 tendrías que agregarle un agonista de GLP-1 porque son los dos que dan beneficio cardiovascular. Pero, ¿qué pasa cuando no es posible darle al paciente agonista de GLP-1? O sea, nosotros no podemos darle agonista de GLP-1 a tantos pacientes como quisiéramos, por una simple y sencilla razón, porque es demasiado caro. O sea, incluso a nivel institucional, ustedes cuentan con agonistas de GLP-1, pero bueno, se les van a dar a pacientes seleccionados y después de una serie de autorizaciones para que se les pueda dar, porque si le damos agonista de GLP-1 a todo el mundo, pues definitivamente la institución no va a tener recursos dentro de muy poco tiempo para otras cosas, ¿verdad? Entonces, tenemos que tomar en cuenta que, bueno, el agonista GLP-1 es una buena idea para un paciente que tiene enfermedad cardiovascular establecida o factores de riesgo, pero si ya le di el inhibidor de SGLT2, pues va a ser difícil que le pueda dar inhibidor de SGLT2 y agonista GLP-1. Entonces, ¿qué beneficios puede obtenerse combinar sitagliptina con la dapagliflozina o el inhibidor de SGLT2 que tengan a la mano en este tipo de pacientes que no van a poder combinar dapagliflozina con agonista de GLP-1? Pues bueno, la sitagliptina nos va a dar bajo riesgo de hipoglucemia, nos va a mejorar el control glucémico, ha demostrado seguridad cardiovascular, o sea, no mejora el pronóstico de los pacientes, pero tampoco lo empeora. Y esa seguridad es importante para que yo pueda agregar ese medicamento al inhibidor de SGLT2, que sí le puede proporcionar al paciente el beneficio, por ejemplo. Y algo muy importante es que no incrementa hospitalización por falla cardíaca. Y este punto es relevante, ¿por qué? Porque hay algunas otras moléculas que se han asociado a riesgo de hospitalización por falla cardíaca. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles? Saxagliptina y alogliptina. Saxagliptina sí tuvo un aumento de riesgo de hospitalización por falla cardíaca, no de muerte, hospitalización por falla cardíaca. Y en el caso de alogliptina hubo una tendencia también a un aumento de la hospitalización por falla cardíaca, cosa que no sucedió con sitagliptina. ¿Cómo lo sabemos? Porque sitagliptina hizo un estudio grandísimo de seguridad cardiovascular que se llamó TECOS, en el cual incluyó más de 7,000 pacientes en el brazo de sitagliptina y más de 7,000 pacientes en el brazo de placebo. Y cuando se analizaron los resultados, bueno, algo muy importante es que en el estudio TECOS, el promedio de la población tenía 65 años de edad, o sea, había una buena población de adultos mayores. Eso también es importante de señalar en este caso. Y lo que se ve es que cuando se analizan los resultados a nivel cardiovascular, pues la sitagliptina no incrementa el riesgo cardiovascular de los pacientes. Entonces, se puede utilizar con seguridad en personas que tengan enfermedad cardiovascular establecida con la tranquilidad de que no nos va a aumentar el riesgo cardiovascular. Y aquí va otra cosa importante. No todos los inhibidores de DPP-4 tienen estudio de seguridad cardiovascular. Hay uno que no tiene y es la vildagliptina. Vildagliptina no hizo estudio de seguridad cardiovascular y por eso no está aprobada para su venta en Estados Unidos porque no la aprobó la FDA por no tener el estudio de seguridad cardiovascular. Bien.
Ahora, también es importante señalar que sitagliptina no incrementa hospitalización por falla cardíaca, a diferencia, como dijimos, de saxagliptina o alogliptina, que sí se asociaron a ese posible efecto secundario. Bien, entonces, tendríamos el escenario ahora del paciente con diabetes tipo 2 que tiene insuficiencia cardíaca. Ese paciente debe de incluir un inhibidor de CGLT2. Pero ¿qué hacemos si no alcanza metas de control glucémico ese paciente con el inhibidor de CGLT2? No hay ninguna otra familia de tratamiento que haya reportado disminución de hospitalización o muerte por falla cardíaca, solo el inhibidor de CGLT2. Por lo que si con eso no se controla, pues entonces tengo que controlar al paciente y tengo que, por lo tanto, agregarle otra cosa. ¿Y qué le puedo agregar? Bueno, le puedo agregar sitagliptina, que tiene bajo riesgo de hipoglucemia, que no incrementa hospitalización por falla cardíaca, que es seguro a nivel cardiovascular y que es más económico que el agonista de GLP-1, que sería la otra opción. Entonces, realmente sí tenemos muchos escenarios en los cuales los inhibidores de DPP-4 siguen siendo una buena opción en el paciente en general, como veremos más adelante, pero particularmente del paciente adulto mayor. Entonces, en el paciente adulto mayor consideramos que es buen candidato para combinar metformina con inhibidor de PP4, ya que los inhibidores de DPP4 son fármacos que tienen bajo riesgo de hipoglucemia y han demostrado buena eficacia y buena seguridad en ese grupo de población. O sea, una de las fortalezas que tiene el inhibidor de PP4, particularmente sitagliptina, es que ha sido estudiado en grupos de adultos mayores grandes y que nos ha demostrado la seguridad y la eficacia en esos grupos. ¿Y cómo sabemos que es seguro? ¿Y por qué no da hipoglucemia en los adultos mayores la sitagliptina? Bueno, porque sabemos que la sitagliptina ocasiona una disminución de glucagón, pero de manera dependiente de glucosa. Y este estudio es un estudio muy bonito. ¿Por qué? Porque fue hecho justamente en personas mayores de 65 años de edad. De hecho, la edad promedio de estos pacientes era 74 años. ¿Ok? ¿Y qué se les hizo a estos pacientes? Bueno, lo primero que se les hizo fue el darles de desayunar. Iban en ayuno, se les dio de desayunar, previamente se les había dado a unos sitagliptina y a otros placebo, ¿no? Y se les dio de desayunar. Y cuando se les da de desayunar, se mide el glucagón después de desayunar. Y lo que se ve es que los que usaron sitagliptina tenían menos glucagón que aquellos placebo, lo cual es lógico porque es el efecto de la sitagliptina. Sabemos que la sitagliptina incrementa secreción de insulina de manera dependiente de glucosa y disminuye el glucagón de manera dependiente de glucosa. Entonces, obviamente, el placebo tenía más glucagón que el paciente que había recibido sitagliptina. Como vemos aquí, lo que se está midiendo es glucagón. Pero luego de que se les dio de comer, entonces se les puso insulina a los pacientes para bajarles la glucosa. ¿Y qué pasó? Miren qué bonito. Cuando el paciente empieza a tener reducción de la glucosa con la insulina, el glucagón se dispara y tiene la misma cantidad de glucagón, tanto el que recibió sitagliptina como el placebo. Esto quiere decir que la respuesta para producción de glucagón en caso de que se necesite está intacta, aunque se trate de un adulto mayor, en este caso en promedio de 74 años. Ahora, se ha analizado también la eficacia, porque decimos, bueno, pero es igual de eficaz en el adulto mayor que en la persona que es más joven. Bueno, pues tenemos estudios hechos específicamente en mayores de 65 años, una parte a placebo, otra parte a sitagliptina, y lo que vemos es una diferencia entre placebo y sitagliptina de 0.7% en la hemoglobina glucosilada. O sea, la sitagliptina baja con respecto a placebo esta cantidad de hemoglobina glucosilada. Y la otra cosa que nos interesa, bueno, ¿y es seguro en el adulto mayor? Sí, es seguro. Es bastante seguro. Vemos, por ejemplo, eventos adversos, pues 46 contra 52%, y entonces realmente no hubo eventos adversos graves. Y cuando se analiza así como que, pues particularmente aquellos que podrían hacer una diferencia, porque se decía que si daban más rinofaringitis con los inhibidores de DPP4 o más infecciones respiratorias, lo que se ve es que no. Y fíjense, es una buena población de adultos mayores, 1,261 contra 1,185 en placebo, y vemos cómo los pacientes tienen menos eventos adversos, los que usaron sitagliptina que no los usaron, aquellos que no lo usaron. Y particularmente les pongo aquí una flecha roja en este punto que me llamó la atención, que era que hicieron menos hipoglucemia los que usaron sitagliptina que los que no la usaron, lo cual es lógico. ¿Por qué? Porque los que no usaron sitagliptina tuvieron que darle otras cosas al paciente para controlarlo. ¿Y qué fue lo que le dieron? Pues insulina o sulfonilureas. Entonces, obviamente, pues si yo uso sitagliptina, disminuye la posibilidad de que tenga que usar otra cosa para darle al paciente para que le controle la hemoglobina glucosilada, porque puede ser suficiente con la metformina y la sitagliptina, por ejemplo, que no provocan hipoglucemia. En cambio, si no uso sitagliptina, pues tendré que usar otras cosas y entre esas otras cosas puede haber fármacos que incrementan el riesgo de hipoglucemia.
Bien. Ahora les quiero mostrar esta imagen. Y esta imagen es de un artículo publicado en el año 2021 y es de los ingleses. Es un consenso inglés en el cual habla del manejo de los adultos mayores con diabetes mellitus tipo 2. ¿Ok? Y entonces vemos nosotros cómo los ingleses dicen, adulto mayor saludable o con fragilidad leve, o sea, los que están mejor, esos tenemos que tenerlos con hemoglobinas glucosiladas que estén de 7.5%, ¿verdad? Y para eso les vamos a dar metformina más inhibidores de DPP4. Ellos de entrada dicen, el tratamiento ideal para un adulto mayor, metformina más inhibidor de PP4. Ahora, obvio, tienen que hacer caso de la evidencia científica y nos dicen, bueno, si el paciente tiene falla cardíaca, hay que darle un inhibidor de SGLT2 si no hay una contraindicación. Si el paciente tiene antecedente de EBC o de infarto del miocardio, hay que darle un agonista de GLP-1. Y si pues no tienen ninguna condición que obligue a utilizar uno de esos fármacos, se le puede dar el inhibidor de P4 con la metformina nada más, o si necesita algo más, pues se le da el inhibidor de CGLT2. ¿Ok? Entonces, ellos no están peleados con que la indicación de falla cardíaca obliga a usar un inhibidor de CGLT2. Y eso es lógico, porque la evidencia así lo señala. Pero también te dicen, bueno, si no se controla con eso, agrégale el inhibidor de PP4, que seguro en ese grupo de población y puedes entonces combinar en un adulto mayor que lo requiera el inhibidor de SGLT2 más la metformina más el inhibidor de PP4. Y algo también que se me hace súper importante es, todos los fármacos que consideran para adultos mayores son metformina, inhibidor de PP4, agonista de GLP-1, inhibidor de SGLT2 y se acabó. Lo demás no lo consideran. ¿Por qué? Porque ya vimos que puede haber algunos efectos secundarios, por ejemplo, con pioglitazona, que puede aumentar el riesgo de falla cardíaca, o con sulfonilureas, que aumenta el riesgo de hipoglucemia. Entonces, ellos ya eso no lo usan en adultos mayores. Y si esto no funciona, metformina, inhibidor de PP4, inhibidor de SGLT2, agonista de GLP-1, haciendo la aclaración de que cuando puedan usar un agonista de GLP-1, deben retirar el inhibidor de PP4. Esos no se deben de combinar. O uso un inhibidor de PP4 o uso agonista de GLP-1, ¿no? Pero bueno, son las opciones que usan en adultos mayores los ingleses y nos dicen, bueno, metformina, inhibidor de PP4, inhibidor de SGLT2 y bueno, si voy a usar el agonista de GLP-1, pues quito el inhibidor de PP4. Y si con eso no se controla, ¿qué hago? Insulina basal con hipoglucemiantes orales. ¿Ok? Entonces, tenemos que ir a la segura con el adulto mayor para evitar que haya hipoglucemia. Y sabemos que si nosotros combinamos el, la sitagliptina con una insulina basal, voy a obtener beneficios. Por ejemplo, estos son pacientes que ya no se controlaban con hipoglucemia oral, tenían metformina, sitagliptina, y cuando les iniciaron la insulina glargina, porque no se controlaban con metformina, sitagliptina, a unos les quitaron la sitagliptina y dijeron, nada más la vamos a dejar con metformina e insulina. A estos les bajó 1.4% la hemoglobina glucosilada cuando les pusieron la insulina. Pero aquellos pacientes que se quedaron con su sitagliptina cuando ya les pusieron la insulina basal, le bajó más la hemoglobina glucosilada, 1.88%. ¿Qué quiere decir esto? Se van a controlar mejor si les dejas la sitagliptina cuando les vas a poner insulina basal. Y eso es lógico. Por el mecanismo de acción de la sitagliptina, vamos a tener sobre todo un efecto postprandial. Y la insulina basal, la glargina, pues se va a encargar de la glucosa de ayuno. Entonces vas a tener un paciente mejor controlado en ayuno y postprandio si dejas la sitagliptina cuando le vas a poner la insulina basal. Pero vamos más allá de eso, no solo se controlan mejor, sino que además van a tener menos eventos de hipoglucemia. ¿Por qué tienen menos eventos de hipoglucemia si les dejo la sitagliptina? Porque requieren menos insulina para su control. Si se fijan, se requirieron 53 unidades de insulina glargina en aquellos pacientes que tenían insulina más sitagliptina, con respecto a 61 unidades en aquellos que usaron insulina glargina más metformina nada más. Y entonces eso quiere decir que hay 8 unidades de diferencia. Me ahorro 8 unidades de insulina si yo le pongo la sitagliptina al paciente sin que haya más riesgo de hipoglucemia. Al contrario, hay menos riesgo de hipoglucemia porque estoy usando menos insulina. Y si analizamos qué porcentaje de pacientes llegan a meta de tratamiento, pues llegan más a meta de tratamiento los que utilizaron sitagliptina que los que no la utilizaron. Entonces, cuando vayan a utilizar insulina basal como glargina, es una buena idea combinarlo con sitagliptina para valorar si con eso podemos tener también un buen control postprandial. Bien, hasta ahorita hemos hablado básicamente de lo que es adulto mayor y particularmente adulto mayor frágil, pero ¿qué hay de otras
otros grupos de pacientes que pueden ser buenos candidatos al inhibidor de PP4, porque pues entonces tampoco se trata de decir, no, el inhibidor de PP4 solo para el adulto mayor. Bueno, es una buena población para inhibidor de PP4, pero existen otras opciones. Y aquí les quiero mostrar una. Sería un paciente joven menor de 40 años, que ustedes no me dejarán mentir, cada vez estamos diagnosticando diabetes tipo 2 más temprano. Entonces, un paciente menor de 40 años, tipo 2, de reciente diagnóstico, que por ello, pues joven y de reciente diagnóstico, pues no tiene complicaciones, eso sí tienen que ir a un control muy estricto, abajo del 6.5% de hemoglobina glucosilada, siempre que sea posible sin incrementar el riesgo de hipoglucemia. ¿Por qué hay que llevar a un control tan estricto al joven? Porque ellos van a alcanzar a vivir todas las complicaciones de la diabetes. Y el control metabólico estricto, temprano, sostenido, ha demostrado reducir de manera importante las complicaciones de diabetes. ¿Dónde aprendimos eso? En el UKPDS. El UKPDS nos señaló que si nosotros le damos al paciente un control convencional tratando de llegar a 8% de hemoglobina glucosilada para abajo, o si le damos un control estricto tratando de llegar a 7% de hemoglobina glucosilada para abajo, los que tienen un control estricto van a tener menos complicaciones microvasculares. Y en el seguimiento a largo plazo, aunque después se descontrole, si lo controlé bien los primeros 10 años de la enfermedad, aunque luego cueste trabajo controlarlo, va a tener menos complicaciones microvasculares a largo plazo, va a tener menos complicaciones cardiovasculares en el largo plazo y va a tener menos mortalidad en el largo plazo, aunque después se haya descontrolado. Entonces, eso quiere decir que definitivamente el paciente joven tiene que estar bien controlado para que pueda aspirar a una vida larga libre de complicaciones. Está demostrado desde el UKPDS que por cada 1% que yo le baje la hemoglobina glucosilada al paciente, estoy reduciendo 37% las complicaciones microvasculares, retinopatía, nefropatía, neuropatía. Estoy reduciendo 21% cualquier complicación o muerte relacionada con diabetes. Bajo 19% el riesgo de la cirugía de catarata, 12% la posibilidad de eventos cerebrovasculares y se reduce 43% la posibilidad de amputación. O sea, por cada 1%. Imagínense ustedes en ese paciente de reciente diagnóstico que les está llegando con 11% y lo bajan a 7. Están reduciendo 4% la hemoglobina glucosilada y obviamente el impacto sobre prevención de complicaciones es mayor. Entonces, hay que tratar de en esos pacientes jóvenes tener un tratamiento eficaz, llegar a meta, mantenerlo en meta para la prevención de complicaciones y mejorar su calidad y su cantidad de vida. Entonces, ¿por qué puede preferirse en un paciente joven con diabetes tipo 2 darle metformina más inhibidor de DPP4 de entrada en lugar de darle metformina con inhibidor de CGLT2? Ambas combinaciones son eficaces para conseguir el control metabólico en pacientes de reciente diagnóstico. Y hay que tomar en cuenta que el paciente recién diagnóstico pues tiene función renal normal, o sea, el inhibidor de CGLT2 le va a funcionar bien. Y en reducción de hemoglobina glucosilada van a estar muy parejos el inhibidor de PP4 y el inhibidor de CGLT2. Entonces, ¿cuál es el beneficio de darle un inhibidor de PP4? Que el DPP4 tiene efecto sobre glucosa postprandial. Y en cambio, metformina e inhibidores de CGLT2 tienen impacto sobre glucosa de ayuno. Es decir, si yo le bajo la glucosa postprandial al paciente con sitagliptina y la metformina me ayuda con la glucosa de ayuno, voy a tener menos variabilidad glucémica y eso me va a dar menos riesgo de complicaciones a largo plazo en el paciente. En cambio, inhibidores de GLT2 y metformina actúan ambos sobre todo sobre glucosa de ayuno y no tienen tanto impacto sobre glucosa postprandial. ¿Por qué la sitagliptina tiene efectos sobre glucosa postprandial? Pues ya lo dijimos al principio de la plática, lo que va a pasar es que va a aumentar insulina de manera dependiente de glucosa. Entonces, cuando el paciente come, libera insulina y eso hace que la glucosa entre a la célula y la glucosa entonces en sangre regresa a lo normal. Pero también acuérdense, inhibe el glucagón de manera dependiente de glucosa, entonces el paciente come, baja glucagón, baja producción hepática de glucosa y eso ayuda a que la glucosa se mantenga en buen nivel después de comer. Ahora, en el caso de los inhibidores de CGLT2, sabemos que solamente van a disminuir la reabsorción renal de glucosa y por lo tanto su impacto será sobre todo sobre glucosa de ayuno. Entonces ya está bastante bien señalado en guías que, por ejemplo, en pacientes de reciente diagnóstico hay que buscar menos de 6.5% de hemoglobina glucosilada y particularmente en aquellos jóvenes. Y lo ideal es bajarlos de 6.5% y mantenerlos ahí. La única condición para lograrlo es que sea sin hipoglucemia, con bajo riesgo de hipoglucemia. Y actualmente yo puedo darle terapias dobles o hasta terapia triple a un paciente sin riesgo de hipoglucemia, porque puedo darle metformina, inhibidor de PP4 y si no es suficiente, le combino el inhibidor SGLT2, tengo terapia triple con bajo riesgo de hipoglucemia y puedo llevarlo a metas.
Ahora, si el paciente joven tiene obesidad, pues lo ideal sería darle agonista de GLP-1. Bueno, si se lo pueden dar adelante y en ese caso no tienen que usar inhibidor de DPP-4 porque ya dijimos que inhibidor de DPP-4 agonista de GLP-1 no se deben de combinar. Pero el problema es que no le podemos dar a mucha gente agonista de GLP-1. Entonces, si no le puedes dar agonista de GLP-1, le puedes dar un inhibidor de PP4, la misma guía de la ADA lo dice. Si no puedes utilizar el agonista de GLP-1, una buena opción en el paciente, perdón, es acá, si no puedes usar el agonista de GLP-1 por la razón que sea, considerar inhibidor de PP4 es una buena opción porque es neutro en peso. Entonces, además, no está demostrado que el inhibidor de SGLT2 tenga beneficios asociados a su clase terapéutica en pacientes jóvenes sin comorbilidades y de reciente diagnóstico. Los beneficios del inhibidor de SGLT2 son en pacientes que ya tienen complicaciones cardiovasculares o falla cardíaca o falla renal, ¿ok? O cardiopatía isquémica, por ejemplo. Pero en pacientes jóvenes sin complicaciones no hay ningún estudio que diga que va a ser mejor darle el inhibidor de SGLT2 que el inhibidor de PP4. ¿Qué es lo que en realidad va a proteger a la persona joven? El que tenga control estricto. Si tiene control estricto, lo estás protegiendo, ¿ok? Entonces, una vez que un paciente no alcance control estricto con hemoglobina glucosilada abajo de 6.5% con la terapia dual metformina inhibidor de PP4, le puedes agregar el inhibidor de SGLT2 y tendrás una terapia triple con bajo riesgo de hipoglucemia. Entonces, la clave del éxito en prevención de complicaciones en los jóvenes es intensificación temprana. Esta lámina es básicamente para señalarles cómo la combinación metformina-sitagliptina puede bajar 2.1% la hemoglobina glucosilada o aún más en pacientes que están más descontrolados. Entonces, bueno, ya para terminar, para dar unos 5 minutos para preguntas, es la conclusión de que en pacientes adultos mayores las metas de tratamiento deben ser individualizadas de acuerdo a su grado de fragilidad. Entre más frágil sea el paciente, más alta será la hemoglobina glucosilada meta, pero recuerden, no es justificable tenerle la glucosa bien alta y que esté en riesgo de entrar al hospital por una descompensación hiperglucémica. Es fundamental en los adultos mayores la prevención de hipoglucemias. Entonces, deben de estar nuestros esfuerzos encaminados a darles medicamentos seguros que nos prevengan la hipoglucemia. Y bueno, la sitagliptina ha sido estudiada en pacientes adultos mayores y ha demostrado eficacia y seguridad en ese grupo de población en específico, y las guías señalan a los inhibidores de DPP4 como como medicamentos, elegibles en pacientes con diferentes grados de fragilidad. Ya para terminar, bueno, sabemos que tenemos ya mucha experiencia con sitagliptina, más de 15 años ya de experiencia en el mercado, porque salió en el mercado en el 2006 y continúa siendo una opción de tratamiento eficaz en una amplia gama de pacientes con diabetes tipo 2. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Cristi. Bueno, por ahí mandar un mensaje, si es que alguien, por ahí tenemos ya una mano levantada. Adelante, por favor. Si quiere activar su micrófono, doctor. Ahí va Fer. Buenos días. Buenos días. Mire, yo soy el enfermero Marcelino Martínez Muñoz y soy de la Unidad de Medicina Familiar del ISSSTE en Atlisco. Mi ¿Sí? pregunta es la siguiente. A todo paciente que se le da LGT2, mencionaba usted que tiene riesgo de micosis genital. ¿Cuál es la microflora bacteriana que se ha encontrado ahí? Porque si se encuentra ahí Candida albicans, supongo que el paciente se fragiliza aún más. Sí, es Candida albicans, efectivamente. El problema del inhibidor SGLT2 es que provoca glucosuria, es decir, sale la glucosa en la orina. Entonces, la orina empapa los tejidos genitales y el paciente habitualmente, o la paciente, porque suele ser mujer con más frecuencia, se seca el líquido, pero pues al evaporarse o secarse el líquido, los cristales de glucosa quedan en el área genital. Y todos nosotros tenemos cándida en la piel. Entonces, pues al tener que comer la cándida, prolifera. Y eso es lo que provoca, puede ser vulvitis o vulvovaginitis por cándida. Entonces, sí, definitivamente es cándida y por eso hay que tener precaución. Si la paciente está refiriendo vulvovaginitis o vulvitis de repetición, pues definitivamente, bueno, hay que darle un tratamiento antimicótico, pero hay que retirarle el fármaco porque también puede tener rascado, con el rascado podría tener infección bacteriana secundaria y cosas más serias, ¿no? Muchas Muchas gracias. gracias. Creo que hay otra manita levantada, Caro. ¿Alguien más por ahí? A ver, vamos a checar si alguien gusta participar y levantar su mano, o si los médicos que se encuentran reunidos tienen alguna pregunta, de igual manera acercarse a la computadora al equipo para
levantar la mano y hacer la pregunta. O si gustan, podrían hacerlo también a través del chat. Claro, sí. Hay una pregunta en el chat referente a que hay cierto que la FDA tiene proscritas las sulfonilureas, hablando específicamente de glibenclamida. Ok, es una buena pregunta. Glibenclamida es la sulfonilurea más conocida en nuestro país. Y pues bueno, se ha señalado que la glibenclamida podría incrementar el riesgo cardiovascular de los pacientes, porque no tiene un efecto selectivo por el receptor de sulfonilurea pancreático, sino que también afecta el receptor de sulfonilurea cardíaco, y eso puede modificar el preacondicionamiento isquémico, que es una frase ahora sí que muy rimbombante, pero lo que quiere decir básicamente es que cuando un tejido está recibiendo poca sangre, se forman colaterales que tratan de que en caso de que se tape por completo la arteria, sobreviva más tejido. Bueno, ese preacondicionamiento isquémico depende de la acción del receptor sur, ¿no? Entonces, cuando hay efecto de la glibenclamida sobre los receptores surcardíacos, se bloquea ese preacondicionamiento isquémico y entonces podría ser que la extensión del infarto sea mayor y eso en teoría, por lo menos, debería de dar mayor mortalidad cardiovascular. Eso ha sido demostrado in vitro, pero no en vivo, o sea, está en chino para demostrarlo en vivo, pero ante la duda, entonces se prefiere utilizar sulfonilureas más selectivas. Quiere decir que afecten más al receptor de sulfonilureas pancreático y no al cardíaco. Y ahí está, por ejemplo, la glimepirida. Entonces, pues ellos prefieren utilizar glimepirida o gliclazida, que son más selectivas del receptor pancreático. Ahora, a veces solo hay glibenclamida, y si solo hay glibenclamida, pues aprendamos a usarla con precaución, ¿no? O sea, no dársela a pacientes de alto riesgo cardiovascular porque por la posibilidad, pero bueno, si la tienes que usar, pues a dosis bajas y muy vigilado el paciente. Y si le puedes dar sitagliptina, pues mucho mejor porque no vas a tener riesgo de hipoglucemia, que es el riesgo típico de las sulfonilureas, y eso sí es con todas. Muchas gracias. Perfecto. ¿Alguien más? Si no, con esto. Ahí Sí, hay hay otra. otra pregunta Sí. referente a cuál es la diferencia en el uso de sitagliptina, linagliptina en el adulto mayor. Ah, es una buena pregunta. No hay ningún beneficio que sea superior linagliptina a sitagliptina ni al revés, ¿sí? En realidad, la eficacia va a ser muy similar y la seguridad es similar. La diferencia quizás estaría en que probablemente un adulto mayor ya tenga filtrados glomerulares de 50 mililitros, 45 mililitros por minuto para abajo. Entonces es posible que con 50 miligramos de sitagliptina el paciente consiga la misma eficacia que con 100, y eso en términos de farmacoeconomía podría ser útil, ¿no? En cambio, linagliptina siempre le tienes que dar la dosis completa, 5 miligramos, porque no, pues como nos dicen, ¿no? La dosis no se ajusta, pues porque no se elimina por vía renal, pero para que tengas el beneficio, pues tienes que darle la tableta completa. Entonces, un beneficio probable en el paciente adulto mayor sería que si ya tiene filtrados glomerulares abajo de 50 a 45 mililitros por minuto, le puedes dar 50 miligramos de sitagliptina y vas a obtener exactamente el mismo beneficio. Pero en cuanto a seguridad y a eficacia, no es superior linagliptina. A veces se tiene esa idea de que es superior porque ese no se le ajusta la dosis. No, no es superior linagliptina. Son eficaces, son seguras las dos. Y recordar que cuando se ajusta la dosis de la cita no es porque le vayas a hacer daño al paciente si le das la dosis completa, sino es básicamente porque con menos dosis puedes conseguir el beneficio terapéutico que estás buscando. No sé si existe alguna otra duda o comentario. Sí, aquí hay otra pregunta, doctora. Consulta a Sí. la doctora María del Mar. ¿A partir de qué edad se indica el uso de sitagliptina en relación a diabetes tipo 1? Esa es una buena pregunta. Sitagliptina está aprobada para usos mayores de 18 años, pero existen estudios actualmente en pacientes con diabetes tipo 1 que están en etapas tempranas, en los cuales se está tratando de ver si se puede, digamos que preservar por más tiempo una masa adecuada de células beta, pero no está aprobado su uso, está en estudio. Entonces, realmente sigue siendo mayores de 18 años, por favor. Y en diabetes tipo 2, en diabetes tipo 2, en diabetes tipo 1 está en estudio. Hay resultados prometedores, pero está en estudio.
Perfecto, en muchas la tipo gracias. 1. Ujú. También hay otra pregunta, pregunta el doctor Eleazar. ¿Hay un medicamento de PP4 que baje de peso y al mismo tiempo hemoglobina glucosilada de los medicamentos actuales? DPP4, ok. La realidad es que se consideran de efecto neutro en el peso, ¿sí? Los que se consideran fármacos incretínicos que hacen bajar de peso al paciente son los agonistas GLP-1 porque son más poderosos, ¿no? Pero la verdad es que en la clínica sí vemos pacientes que les damos inhibidores de DPP4 y que bajan un poco de peso. O sea, 1 kilo o 2, o no son pérdidas de peso espectaculares, pero bueno, en un paciente con diabetes tipo 2, la pérdida de peso, aunque sea pequeña, reduce resistencia a la insulina y puede ser favorable. Y eso se ha visto con todos los inhibidores de DPP4. En algunos pacientes sí bajan un poco de peso con el DPP4. Perfecto. Ya no veo más preguntas en el chat, ni manitas levantadas. Bueno, pues Muchas doctora gracias por Cristi, el comentario, muchísimas la gracias. doctora Natalie, que nos Muchas dice ahí que gracias. muchas gracias por la información. Pues gracias a ustedes por su atención. Muy buenas tardes. Y muy actuales los datos. Ari, Muchas gracias, doctora Martínez, aquí con las coordinadoras en la delegación, también muy agradecidas por su plática y muy interesante toda la información. Hay muchos comentarios aquí en cortito. Gracias. Y aquí se encuentra conmigo la doctora María del Mar, que precisamente hacía la pregunta sobre diabetes mellitus 1. Aquí está. Doctora Silvana, muchas gracias por la plática excelente y de mucho beneficio como herramienta para nuestra área laboral, sobre todo a los médicos que nos hace falta mucho la capacitación. Felicidades, doctora. Y Muy amable. nuevamente le envío un abrazo. Muy amable. Muchísimas Doctora. gracias. Gracias por sus comentarios tan bellos. También sí, muchos quiero comentarios. agradecer su valiosa participación. Para nosotros es increíblemente muy productivo esta parte, muy nutritivo también para todos nuestros médicos y sobre todo que contamos con ese medicamento en la institución. Sin embargo, toda